Les invito a abrir la escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 14 hasta el 29. Aunque no parezca cierto, lo que vamos a leer ocurrió. Y parece trágico, pero Dios se encarga de volverlo trágico un olor fragante a su nombre. Dice así la palabra inspirada por Dios. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías. Y decían otros: es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Y al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido, y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Pero llegó un día oportuno, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre: ¿qué te diré? Y ella le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida, ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Y al instante, el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha. Y la muchacha se la dio a su madre. Cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Padre, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz para transformarnos, para renovarnos, para santificarnos. Y te pido, Señor, que por la gracia de tu Santo Espíritu me des claridad, autoridad, y también que esta palabra traiga consuelo a nuestros corazones cuando seamos perseguidos o cuando tengamos oposición por causa de tu Evangelio. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Este relato se encuentra como un interludio, es decir, como si hubiera Marcos diseñado el mensaje para que comenzara con el envío de los 12 apóstoles a representar al rey, pero al final de este relato nuevamente retoma el regreso de los apóstoles que han culminado su labor. Entonces Marcos
él ha puesto este relato un poco trágico en la mitad, antes de enviarlos y después de que regresan. Y nos quiere comunicar algo, Marcos. Recordemos que los evangelistas han seleccionado su material para comunicar un mensaje de una manera que puedan los lectores entender que, aunque son enviados a representar al rey con poderes, con poder de Dios, para proclamar un mensaje, ese mensaje generalmente no va a ser bien recibido, porque es el mensaje del arrepentimiento, es el llamado a los corazones a abandonar su pecado, a abandonar todo aquello que se rebela contra Dios. Ese mensaje no siempre cae bien. Aquellos que han sido preparados por Dios para recibir el mensaje del arrepentimiento lo reciben con gozo porque abrazan realmente el perdón de Dios. Se postran ante Él en arrepentimiento y fe y continúan adelante a pesar de cualquier circunstancia. Sin embargo, no siempre el mensaje va a ser recibido con gozo, no siempre nos van a recibir con amor. ¿Por qué? Porque el llamado al arrepentimiento también implica oposición. Y ese es mi mensaje en esta mañana, queridos hermanos. Si eres fiel en proclamar el mensaje de Cristo, tendrás oposición. Si eres fiel en proclamar el mensaje de Cristo, vas a tener oposición. Y para entender un poco más el mensaje, lo he dividido en dos partes de los versículos 14 al 16. Vamos a ver que la oposición viene de los que se oponen al mensaje, en primer lugar. Y en segundo lugar, veremos que no solamente la oposición vendrá de los que se oponen al mensaje, sino de los que se oponen a los mensajeros del mensaje. Entonces, en primer lugar, hay oposición contra la predicación y la proclamación del Evangelio, pero es un mensaje muy claro. En el capítulo 6, versículo 12, dice que cuando ellos salieron, los 12 apóstoles, comisionados por el Señor Jesucristo, predicaban que todos se arrepintieran. Como lo vimos la semana pasada, el mensaje, el llamado al arrepentimiento a la humanidad, aquellos que viven alejados de Dios, es un llamado que comenzó con los profetas. El mismo Caín recibió ese mensaje, pero él mató a Abel. Ese mensaje siguió progresivamente el llamado al arrepentimiento por parte de los profetas llamados por Dios, y también es el mismo mensaje que proclamaba Juan el Bautista, el último de los profetas, y es el mensaje que Cristo mismo entrega a sus discípulos, y es el mensaje que también su iglesia está llamada a proclamar, el llamado al arrepentimiento. Sin embargo, Marcos quiere concentrarse específicamente en Herodes. Ahora, el Herodes que vemos aquí en el versículo 17, es decir, en el pasaje que estamos leyendo, que está enfocado en Herodes, es Herodes Antipas, es decir, uno de los 4 hijos de Herodes el Grande, aquel que persiguió a los niños y los mató cuando Cristo nació. Cuando murió Herodes, él dividió su reino en 4 partes para entregárselos a sus hijos. Uno de ellos era Herodes Antipas, llamado también tetrarca, porque tenía una 4ª parte del reino de su padre. Este Herodes tetrarca había construido, o más bien había heredado una fortaleza en lo que hoy es Jordania. La fortaleza se llamaba, o se llama, todavía hay vestigios de ese lugar, Maqueronte, cerca del Mar Muerto. En ese lugar, era un lugar como una fortaleza, en un lugar estratégico, y allí llegaron las noticias
de Jesús a sus oídos, a oídos de este tetrarca. En realidad, Marcos le llama rey, pero él no tenía ningún reino. Pero llegaron a oídos de este hombre porque, aunque estaba lejos su palacio, la fama del Señor Jesucristo, como nos dice allí el versículo 14, el Señor se había hecho célebre, es decir, ya se había comunicado, ya todos sabían que Jesucristo estaba resucitando muertos, que estaba reprendiendo demonios, que estaba calmando la tempestad, que estaba liberando a los esclavos por los demonios. Las noticias habían llegado a oídos de Herodes. Sin embargo, había 3 clases de conceptos equivocados acerca de Jesucristo. En primer lugar, algunos creían que era Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque identificaban el mensaje que estaban escuchando con el mensaje de Juan. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Pero también confundían a Juan con Elías. El libro de Malaquías, al final, dice que cuando venga el rey, vendrá Elías a proclamar su nombre. Hubo 400 años de silencio previos a la venida del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, Elías o más bien el Señor Jesucristo es comparado con Elías, con un profeta que fue arrebatado hacia el cielo con poder. Entonces, cuando escuchaban al Señor Jesucristo, probablemente los supersticiosos decían, seguramente es Elías que regresó, pero no el Hijo de Dios. Y finalmente lo confundían con alguno de los profetas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, estas audiencias, incluyendo Herodes, conocían perfectamente la palabra de Dios, conocían la Torá, conocían la ley, conocían los escritos de los profetas, estaban familiarizados con el mensaje del Antiguo Testamento. Sin embargo, todo lo que habían escuchado realmente no los llamaba al arrepentimiento, porque Herodes, al escuchar la fama del Señor, precisamente él escoge una de las 3 versiones acerca de Jesús. Es Juan el Bautista, dice el versículo 16, a quien yo decapité. Este hombre está pensando, quizás el juicio se me acerca, porque él había encarcelado a Juan en su fortaleza. Sin embargo, Marcos está mostrándonos la dureza del corazón de este hombre, porque nunca se arrepintió, nunca abandonó a esta mujer con la cual estaba violando la ley de Dios y estaba pecando contra Dios y estaba siendo denunciado por Juan por su pecado. Sin embargo, a partir del versículo 17 nos describe cómo Juan, dice el versículo 18, le decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Así se hace el hijo de un rey. Es interesante porque muchos comentaristas describen esta escena como una novela. Tiene todos los elementos de una novela mexicana. Porque esta mujer era la sobrina de su marido actual, de Herodes Antipas. Pero también esta mujer había sido la esposa de su tío. O sea, ambos eran tíos de ella. Herodes Antipas, con el que estaba actualmente, y Herodes Felipe, su antiguo marido, que también era hijo de Herodes el Grande, con diferente madre, pero eran medio hermanos. Por eso les digo que parece una novela. Esta mujer era la nieta
de Herodes el Grande. Pero fue tanta, ellos se encontraron en Roma, se conocieron. Herodes tenía como esposa a la hija de un rey. Pero ellos acordaron en Roma, entonces, bueno, tú te divorcias del tuyo, o sea, de mi hermano, y yo me divorcio de la hija del rey. Acordaron eso y lo llevaron a cabo. Es decir, ambos se divorciaron, se separaron, abandonaron a sus cónyuges. A Herodes le costó mucho abandonar a la hija de ese rey, un rey cuya capital era Petra, la actual Petra. Ese rey acabó con su ejército porque no permitió que mancillaran a su hija. Eso tuvo consecuencias. Pero no contento con eso, siguió adelante. Por lo tanto, Herodías, ella, parece ser que Herodes le gustaba escuchar a Juan, pero temía a Juan y trataba de alejar a Juan de las garras de su nueva mujer, que no le gustaba que le recordaran su pecado. Es probable que allí, en esa fortaleza, porque el texto en el idioma original, en el versículo 18, cuando dice que Juan le decía, era continuamente. Está en el modo imperfecto, lo que significa que Juan no le dijo una sola vez, sino que era repetitivo. Aún en la cárcel, donde él tenía allí su palacio, donde lo tenía encerrado a Juan, él le seguía hablando de su pecado delante de su mujer. Y Juan tenía razones para poder exhortar al arrepentimiento a Herodes. En primer lugar, porque ambos cónyuges vivían. La única razón para separarse era que uno de sus cónyuges muriera, pero ambos vivían. Tanto la hija del rey, que había abandonado a Herodes Antipas, como su hermano Herodes Felipe. Pero había una segunda razón por la cual Juan el Bautista era fiel al mensaje de exhortar al arrepentimiento a este rey, Herodes. En Levítico capítulo 20, versículo 21, dice: si alguno toma la mujer de su hermano, es cosa aborrecible. Ha descubierto la desnudez de su hermano, serán sin hijos. La ley era clara en que esos lazos de consanguinidad prohibían que, en este caso, sobrinas se casaran con sus tíos. Se casó con 2 tíos que tenían el mismo padre. Sin embargo, dice el versículo 20 que Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo. Él fue santo desde su concepción. Recordemos que fue el primero que dio testimonio de Jesucristo cuando él nació. Desde el vientre, Juan el Bautista fue el primero en anunciar la venida del Mesías. Y fue aquel que vio a Jesucristo acercarse a él y dijo: este es el Hijo de Dios, no soy digno de desatar la correa de su calzado. No soy digno ni siquiera de arrodillarme a limpiarle sus pies. Él reconoció a Jesucristo, proclamó la fidelidad del mensaje de arrepentimiento sin temor, con valentía, aún estando preso. Pero el odio de Herodías seguía vigente. Pero no solamente hay oposición en aquellos que niegan el mensaje, sino también hay oposición de aquellos que tratan de silenciar el mensaje del Evangelio. A partir del versículo 21 vemos cómo
Hay una dinámica allí en la narrativa de Marcos y él dice, pero hay un pero allí. Pero llegó un día oportuno, un día planeado por Herodías, un día que estaba maquinando la muerte de Juan. Esta mujer aprovecha el día de cumpleaños y parece ser que los judíos jamás celebran los cumpleaños porque recuerdan a Juan como en un día festivo, un banquete de cumpleaños. Juan fue decapitado. Ella aprovechó este momento crucial diseñando una estrategia perversa para usar a su propia hija. Había 3 tipos de personas en ese banquete. Nos dice el versículo 21 que había nobles, es decir, aquellos hombres que tenían poder, eran acaudalados. Ellos quizás llegaron en sus carruajes con sus escoltas a esta cena perversa, porque el rey los estaba invitando. No solamente llegaron los adinerados, sino también los comandantes de miles. Es la palabra allí. Comandantes son comandantes de miles, no eran comandantes de cualquiera. Eran personas prestigiosas, respetadas, respetables. Pero también estaban los principales de Galilea, lo que nos dice que también los gobernantes estaban allí. Pero aquí tenemos el escenario, ya está servida la mesa, está quizás acompañada de licor, porque Herodes hacía fastuosas fiestas de cumpleaños. Abundaba la comida, abundaba el placer. Y entonces viene un platillo preparado por Herodías. Nos dice Josefo, un historiador romano, que esta joven, aproximadamente de 14 a 15 años, llamada Salomé. Salomé era su nombre, la hija de Herodías. Ella, dice la palabra de Dios, que entró y danzó y era un baile no apropiado. Era un baile inmoral. No era costumbre que las hijas, técnicamente ella era hija de un rey, no era costumbre que la hija de un rey bailara de esa manera obscena para apaciguar la avaricia y la codicia inmoral de estos hombres que la veían danzar, probablemente semidesnuda, agradando a hombres lujuriosos, borrachos. Imaginen lo que hizo Herodías. Ofreció a su hija como un banquete para estos hombres, con el propósito de obtener algo. Este hombre Herodes juró darle lo que pidiera, aún hasta la mitad de su reino. No tenía reino, pero era un modismo. Ella va corriendo ante su mamá y le dice: ¿qué pediré? Ya casi lo tenemos arreglado. Ella dice: pide de inmediato la cabeza de Juan el Bautista, y es más, lleva la bandeja para que no se vaya a retractar Herodes. Él, ante la presión de todos estos hombres que lo veían quizás en un patio grande, sintió cierta tristeza, pero pudo más su reputación. Él complació a esta mujer, no le importó ni siquiera su cuerpo, porque solamente sus discípulos fueron, dice el versículo 29, cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Y creo que Marcos está allí relatando esta escena para que todos aquellos que amamos a Cristo, que predicamos el mensaje del arrepentimiento, nos preparemos para la oposición. Y también los discípulos verían a su maestro muerto, flagelado hasta la muerte, el Señor Jesucristo.
entregó su vida para que nosotros fuéramos liberados del pecado. Hermanos, Juan fue asesinado por ser fiel a Cristo. No solo con palabras, sino que su vida actuó de manera fiel a Dios. No solamente llamemos al arrepentimiento a las personas con mensajes de texto, con posts, así le llaman, en las redes sociales, sino que nuestra vida represente los intereses de Cristo para llamar a otros al arrepentimiento. No temas llamar al arrepentimiento, en amor, eso sí, sin discusiones, sin maltratar a las personas, pero háblales de arrepentimiento y no temas, porque como leíamos en Romanos capítulo 8, ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque nuestra esperanza no está en esta tierra, en conservar nuestras cabezas, sino que nuestra esperanza está en el reino celestial, cuando el Rey de Majestad despliegue su gloria y juzgue a todos aquellos que derramaron la sangre de sus siervos y que ignoraron a sus siervos, que se opusieron al mensaje de la verdad, que acallaron el mensaje con sus propias vidas, que le dieron la espalda al único Rey Redentor, que le dieron la espalda al arrepentimiento, que no abandonaron su pecado, que amaron este mundo, que amaron esta tierra y que no les importó que Jesucristo viniera a morir en sangre, en muerte y en dolor. Aún así, no abandonan su pecado. Seremos tentados a acallar el mensaje cuando nos miren los ojos de nuestros profesores. Seremos tentados a acallar el mensaje cuando hablen de recorte de personal y nos tengan en la mira a nosotros. Seremos tentados cuando nos han prometido una reputación, puestos o quizás la amistad de alguien influyente para hablarle de su pecado. Seremos tentados a callar el evangelio del arrepentimiento a nuestra familia también. Pero aún así, sigamos adelante. Porque el banquete despreciable de Herodes allí, ese banquete untado de sangre, más adelante nuestro Redentor ofrece un banquete preparado para nosotros. Él tiene un banquete precioso y perfecto. Y nos ha amado hasta la muerte para que seamos fieles a Él. Vamos a orar, a dar gracias por los elementos, prepararnos para la Santa Cena. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, que nos duele el alma. A veces leerla nos impacta la realidad de la maldad que rechaza a Cristo, pero aún así seguimos adelante fieles a tu nombre, Señor, precioso y perfecto. Bendice, Señor, estos elementos que nos recuerdan tu sangre, el nuevo pacto, y tu cuerpo, el pan, en representación del dolor que sufriste para librarnos de la muerte, y es por tus misericordias que hoy celebramos. A ti sea la gloria por siempre. Amén.